Cuando de chica no tienes nada, aprendes a volverte egoísta cuando te comienza a sonreír la fortuna. Era algo que tenía muy presente. Todo lo que conseguí me costó demasiado caro. Siempre me tocó la de perder, hasta que me llegó el momento. A veces me decían que era demasiado agresiva o exigente con mis empleados. Incluso hasta mafiosa y buchona me llamaron, pero me lo había ganado a pulso y nadie me lo iba a quitar. Fue entonces que lo vi. Todo empezó en el pasillo de electrónica, aunque mi verdadero dominio estaba en la oficina de la planta alta. Acababa de recibir mi ascenso como gerente regional. Elegí la tienda donde comencé mis principios, porque había jurado que algún día todos estarían bajo mis órdenes, les gustara o no. Y ahora era la que decidía quién tenía un futuro y quién se quedaba estancado cobrando el sueldo mínimo por mi propia decisión. Y Ricardo era por mucho lo mejor que había pasado por esta sucursal de Coppel. De hecho, cuando fui vendedora, él aún no llegaba, y digamos que su presencia calmó un poco mi deseo de volverme una tirana, y es que realmente me había cautivado. No soy de las mujeres que se quedan clavadas ante una cara bonita y un buen cuerpo, pero él tenía algo especial. Su porte era impecable, la camisa amarilla siempre bien planchada, y una manera de atender a las clientas que me despertaba unos deseos de propiedad que no acostumbro a sentir hacia nadie, y celos. Sí, lo reconozco, comencé a experimentar celos. No sé ni cómo ni por qué, pero pensaba que ese muchachito debía ser para mí y nadie más. Desde que iniciaban las labores, sentada en mi escritorio, desde mi monitor, lo vigilaba durante horas. Parecía una niña ilusionada con un juguete nuevo. Lo llamaba sin motivo aparente. Me gustaba hacer zoom a sus manos cuando entregaba un equipo, o a su espalda cuando se agachaba a revisar el inventario. Lo tenía, como dicen vulgarmente, bien checadito. Incluso a veces abusaba de mis funciones, para tenerlo a mi disposición a la hora que yo quisiera. Pronto, mi oficina se convirtió en su segundo hogar, o al menos eso pensaba yo que estaba haciendo. Como de costumbre, se me había hecho citarlo con cualquier pretexto. Que si el reporte, que si el arqueo de caja, que si la tienda, los horarios de comida, los inventarios, cualquier pretexto era bueno, solo para tenerlo cerca y dejar que mi perfume se le pegara a la ropa, para que se lo llevara a su casa como un recordatorio. Podía notar perfectamente cómo se ponía nervioso cuando me tenía cerca. Me deleitaba y me divertía mucho rozarle el hombro o susurrarle las metas del mes tan cerca de la oreja que podía sentir su respiración cortada. Por meses pensé que era mío y que lo tenía justo donde quería. Y finalmente, cuando me decidí a dar el paso definitivo y llevarlo a mi cama, el maldito bastardo me detuvo en seco. Sus palabras fueron como un balde de agua helada, y mi cabeza me dio 1000 vueltas, mientras mi ojo bailaba debido a la sorpresa. Me había rechazado en mi propia cara. El muy idiota tenía principios. Traté de volverla a cautivar, actuando de manera menos agresiva, pero cada vez que yo daba un paso, él retrocedía 2. Y luego llegó la bomba. En una ocasión que estuve a nada de bajarme el pantalón ahí mismo, mencionó que amaba mucho a su esposa, y a partir de ese momento comenzó a ser más que obvio cuando lo demostraba. Al hablar con ella por teléfono o invitarla a comer en su horario, la trataba con una devoción propia de una santa, que a mí claramente me resultaba insultante. La vieja no era la gran cosa, no tenía un cuerpazo como el mío, ni siquiera se maquillaba, no era bonita. Al contrario, esa mujer gris, que apenas si podía combinar un bolso con sus zapatos, que claramente no tenía clase, no merecía al hombre que yo había decidido que sería mío a como diera lugar. Pero sin duda, la gota que derramó el vaso fue una tarde de inventario. Sin decir agua va, lo acorralé en la bodega de muebles, entre colchones y cajas de refrigeradores. Le dejé claro que si sabía agradecer mi preferencia,
Su ascenso a director de zona estaba asegurado, pero que debía ser agradecido y complacerme ciertos caprichos. El maldito animal simplemente me miró con una mezcla de lástima y asco que todavía me quema en las entrañas y me dijo tajantemente que no, que él amaba a su familia, que su integridad y su dignidad no tenían precio, y que si seguía acosándolo, escalaría la queja a corporativo y me reportaría ante la directiva. El muy maldito se dio la vuelta y me dejó ahí, sola como un perro, rodeada solo de filas de mercancía inerte. Esa tarde, después de que me dio la espalda en la bodega, dándose aires de pureza y como si yo no valiera nada, me quedé unos minutos a oscuras, llorando no de tristeza, sino de rabia. Cualquier hombre que se digne de serlo, mataría por estar siquiera cerca de mí, cuando y más por compartir mi cama. Pero este engreído estúpido, sentía que este mundo no lo merecía o algo por el estilo. Cerré la puerta con llave y pedí estar sola. No dejaría que la chusma me viera en estas condiciones. Desquité todo mi coraje como pude con un colchón. No paré hasta dejarlo totalmente deshilachado, reportando que había sido merma por transportación descuidada. Me mandarían uno totalmente nuevo, sin costo extra. Pero el coraje sencillamente no se iba. Mi cabeza retumbaba, sintiendo cómo el eco de sus palabras, "Yo amo a mi esposa", rebotaba en las paredes metálicas de la tienda y me golpeaba de lleno de vuelta. Como dije, una mujer común se habría echado a llorar de tristeza, o habría buscado a otro hombre para curar esa herida. Pero yo no soy común, yo soy su patrona, yo soy la que firma las nóminas y la que conoce los secretos de cada pasillo, de cada empleado, de cada jefe de esta y otras sucursales. Yo puedo hacer y deshacer a mi antojo, pero eso no era suficiente. No deseaba echarlo. No sería con mis manos como me desquitaría de ese insulto, de esa puñalada en la espalda. No pedía mucho, simplemente que fuera agradecido conmigo, y me trató como una basura. Cualquiera en su lugar mataría por acostarse conmigo. Me calmé un poco, subí a mi oficina, tomé mis cosas y cerré la puerta con llave. Me fui en mi carro sin decir nada. No tenía a quien rendirle cuentas después de todo. Llegué a mi departamento y me serví un gran vaso de tequila. Regresé a la tienda ya con las ideas más claras. No quise que se me notara la rabia que traía encima. Traté a todos lo absolutamente necesario y pedí que se cerrara normal. Me acomodé en mi sillón mientras observaba por las cámaras cómo Ricardo salía de su turno, caminando con esa seguridad estúpida de quien cree que su moral y sus principios lo pueden lograr todo. Maldito abnegado. Era lógico, si ni él ni su vieja salían de la iglesia cada vez que podían. Por el contrario, yo soy más dada a hacer las cosas de otra manera. Eso me dio el puesto que tengo hasta ahora. Eso me ha sacado de apuros y librado de peligros. Y desde luego que optaría por volver a hacer algo. Ya no para tener a ese baboso chamaco a la fuerza, sino para desquitarme de la humillación y de la ofensa tan grande que me había hecho. A mí nadie me rechaza y nadie me desprecia. Fue entonces que decidí acudir con una bruja que me había ayudado muchas veces. Ya estaba decidida. Estaba arrancando mi carro, al mismo tiempo que me preparaba para poner mi plan en marcha. La bruja ya sabía exactamente de mi carácter y que si iba a buscarla, era para hacer algo terriblemente malo. Me pidió algunas cosas y me regresé a la tienda, donde tenía todo lo que necesitaba. Abrí el expediente digital de Ricardo y me detuve en su dirección. Una colonia de interés social, vulnerable, tal como lo supuse. Saqué de mi bolso un pequeño pañuelo de seda que ya me había servido antes. Con una calma casi religiosa, empecé a vaciar sobre mi escritorio los objetos que había ido recolectando con la paciencia de una araña. El mechón de cabello que saqué de su gorra, un botón de su camisa amarilla que le arranqué por accidente durante una revisión de inventario, y una copia de la foto de su boda que imprimí.
No sabía para qué los quería la bruja, ni me interesaba saberlo. Lo único que deseaba era arruinarlo, darle tan fuerte en el ego, en su estabilidad, que se arrepintiera incluso hasta de haber nacido. Pero de repente, me quedé mirando el rostro de su esposa en la fotografía y sentí una oleada de desprecio que no hizo sino avivar más mi ira, mi rabia, mi coraje. Esa dignidad, esa castidad casi divina, mi veneno salió en unas palabras. «Disfruta tus últimas noches de paz, querida», susurré mientras guardaba todo el pañuelo para llevárselo a la doña bruja. Les comento que desconozco qué es lo que hace, pero siempre funciona, y con eso me basta. No necesito ni quiero saber más. Y para mi sorpresa, la horrible pero poderosa hechicera me endulzó el oído. Mi venganza sería cumplida, eso bastaba para mí. Me anticipó que claro, no sería un golpe rápido, porque lo que empieza rápido, rápido se olvida. Yo quería que sufrieran, en especial a Ricardo, al ver caer a su esposa. La haría padecer, marchitarse y arruinarse, lenta, agónica y dolorosamente. Sería como una tortura que le hiciera dudar de su propia cordura. Eso me alegró la noche. Me traía un consuelo macabro, al saber que vería cómo Ricardo y su vida perfecta se harían pedazos a mis pies y ante mis propios ojos. No era para menos. Planeé cada paso con la precisión de una auditoría. Esa noche me despedí de la bruja y me fui a casa a terminarme esa botella de tequila. Y tal como la bruja dijo, primero comenzó de manera sutil, nada escandaloso. Ricardo no sospechaba lo que le esperaba, y como a los 6 días de hecho el trabajo, comenzó tambaleando su estabilidad laboral, sembrando errores invisibles que solo yo podía descubrir sin problemas, tal como si los previera por adelantado, para que sintiera que el suelo se abría bajo sus pies en el único lugar donde se sentía seguro. Mi orgullo era mucho, y como dije, no lo iba a correr, no usaría mi poder ni mis manos para destruirlo. Él mismo haría que su caída fuera tan dura que desearía estar muerto. Él mismo sería aparentemente la causa de su desgracia, aunque sabía perfectamente que era la brujería la causante de eso, pero él nunca lo sabría. Y así empezó a tropezar en el trabajo, un trabajo que él sabía hacer hasta con los ojos cerrados, y que ahora no hacía sino fallar en ello. Lentamente notó que un olor a podrido y agua estancada estaba siempre cerca de él. Podía darse cuenta de que nada estaba bien a su alrededor. Incluso yo misma me sorprendí cuando en el comedor lo escuché hablando con sus amigas. El deseo que antes sentía por su mujer se había transformado en repulsión, y tal parece que a la vieja esa también le estaba pegando, pues ella ahora lo veía a él como un extraño sombrío, y él a ella como el origen de todos sus fracasos y sus desgracias. Me encerré en mi oficina complacida. Dejé que las cosas se dieran solas. El mal ya estaba hecho, y no tardaría en rendir frutos. Cada día era lo mismo, reporte tras reporte de la caída en el desempeño y la actitud de Ricardo. Aparentando una sorpresa fingida, empecé a redactar los reportes de mala conducta que usaría para asfixiarlo legalmente, mientras mis manos entrelazaban mi cabello, tal como mi bruja favorita me lo prometió. Ricardo estaba totalmente arruinado, sepultado en la porquería sin salida. Claro que no pensaba matarlo, eso sería demasiado piadoso, pero iba a convertir su vida perfecta en un infierno. No tardó en verse como un cadáver que camina, un hombre que al mirarse al espejo solo viera el vacío que yo decidí inyectarle como un veneno lento y letal. Guardé todo en mi caja fuerte personal, la que nadie en Coppel se atreve a tocar, y salí de la tienda con una sonrisa, sabiendo que a partir de ahora, el aire que Ricardo respiraría ya no sería suyo, sino mío. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi deseo de tenerlo como hombre se fue transformando en destrucción,
y luego recordé la humillación y mi orgullo se infló nuevamente. Si ese payaso no iba a ser mi amante, sería mi víctima, pero no sería para nadie más, solo mío. Por la buena no lo quiso, así que sería a la mala. Desconozco qué artes utilizará la bruja, pero sus trabajos nunca me han fallado, y esta vez no era la excepción. No sé exactamente qué hizo esa noche de vigilia. Solo diré que hay nudos que no se pueden desatar, ni con las manos ni con nada, y que esa señora hace cosas muy malas. Por eso se le paga tan bien, por trabajos que nadie más se atrevería a hacer. Pero eso no me interesa, ni quiero saber lo que hizo o qué prometió. Mi única satisfacción es ver que efectivamente funcionó. A la mañana siguiente, comenzaron a moverse los hilos que había tejido la bruja. Tal pareciera que alguien a propósito se aboteaba las cosas en la tienda para que al chamaco todo le saliera mal. Los sistemas fallaban justo cuando él cobraba, las facturas desaparecían de su cajón, y yo me encargaba de reprenderlo frente a todos, de humillarlo, de ponerlo en evidencia, erosionando su confianza con todo el equipo, quedando cada vez peor día tras día, y él, impotente, asumía su aparente culpa. No había modo de replicarme o de que me protestara. Todos eran testigos de que los errores eran suyos. Nadie le creería de cualquier manera que algo más estaba influyendo para que eso pasara. Algo que claramente nadie podía ver, pero que yo sabía perfectamente que era real. Aunque claro que no se lo iba a decir. Mi alegría era plena. Estaba totalmente a gusto con el resultado. No, corrijo. Estaba completamente complacida con los resultados. Pero lo más dulce, probablemente, era saber que en casa de Ricardo las cosas iban igual o más terriblemente mal que en el trabajo. Tal como si una sombra de negatividad lo acompañara donde quiera que fuera. Era tan conmovedor verlo acabado. Pero aún así, pretender que todo estaba bien, que solamente era una racha. Pero con el paso de las semanas, Ricardo empezó a llegar al trabajo, con los ojos inyectados en sangre, diciendo que no podía dormir, porque sentía que alguien se sentaba a los pies de su cama. Claro que nadie le creía, pero de vez en cuando me contaba la gente de piso que su esposa se había vuelto paranoica, que decía oler a flor de muerto en su cocina, y que la comida se llenaba de gusanos a los pocos minutos de servirla. Claramente ambos se estaban volviendo locos, y el trabajo era precisamente para eso, para hacer que no se pudieran tolerar, que no se soportaran ni de broma el uno al otro. A los 2 meses, el ambiente en su matrimonio se volvió un campo de batalla de reproches, reclamos, acusaciones mutuas y miedos inexplicables. Y yo claramente que disfruté cada reporte de sus llegadas tarde, y cada vez que lo encontraban llorando en el área de probadores. Simplemente le decía, con esa frialdad que me caracterizaba con los demás empleados: «Échale ganas, Ricardo, no te agüites». Él agradecía, sin saber que la causante de sus desgracias era precisamente yo. La situación no iba a durar así para siempre. Todo el mundo sabe que cuando hay problemas en casa, a veces la situación se vuelve tan insoportable que llega el momento en que todo simplemente se rompe, se cae y no se puede reparar. A finales del 3er mes, inició la temporada de lluvias. Su mujer lo dejó, alegando maltrato emocional. Vieja ridícula, pero la muy maldita no le dejó nada, se llevó hasta el perro. Convencida de que Ricardo se había vuelto loco, o que quizás andaba en malos pasos. Ya saben, sencillamente la mala suerte lo perseguía. Ese vato realmente amaba a su lagartija, pues apenas ésta se fue de la casa, él se desmoronó por completo, y su de por sí patético desempeño en la tienda no hizo sino empeorar. Sin embargo, aún no era suficiente. Un día después de que se perdió misteriosamente un depósito de la caja fuerte que yo misma encargué de guardar,
pues él había dejado la caja abierta y expuesta, quizás sin darse cuenta. Fue la oportunidad de deshacerme de él, de demostrarle el verdadero peso de mi posición y del poder que pudo compartir conmigo, y que por estúpido sencillamente rechazó. No estaba molesta, de hecho fui muy empática con él, pero las quejas ya eran demasiadas, y lo llamé a mi oficina por última vez. Me aguanté las ganas de reír. Le sonreí condescendientemente, como quien ve a un perrito callejero. Lo vi ahí temblando, indefenso, con el uniforme sucio y el alma rota, rogándome por una oportunidad. Le fui lo más sincera posible. A pesar de mi rabia y mi coraje, al menos soy sincera y directa. Le dije que hacía meses le ofrecí una oportunidad que no solo rechazó, sino que tuvo el descaro de despreciar. Le recordé de lo que hablamos esa tarde, donde me hizo sentir como basura, recalcándole mi posición y mi influencia sobre su destino. Yo decido quién se queda, quién prospera y quién se estanca en esta y en otras tiendas, Ricardo. Y tú mismo decidiste que no deseabas prosperar. Te ofrecí un puesto a mi lado, pero preferiste a tu mujer. Y mira, ella se ha ido, y tú estás como el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra. Como estocada final, con la frialdad de quien firma un recibo de abono, le entregué su carta de despido por pérdida de confianza. Ricardo agachó la cabeza. No podía excusarse ni defenderse de ninguna manera, y me encargué de ser lo más discreta y amable posible, para que no pensara en apelar más arriba, aunque con tantos reportes nadie le creería de todas maneras. Me asomé a la terraza de la tienda. Lo vi salir del área de ventas, sin despedirse ni voltear a ver a nadie, con sus pocas pertenencias en una caja de cartón, bajo la lluvia, mientras yo sonreía desde mi ventana, orgullosa y con el ego hinchado de alegría. Había cumplido con mi propósito. Pasó el tiempo, y meses después, decidí que era hora de darle el tiro de gracia. Ya era suficiente, y ya no me resultaba divertido. Para mi sorpresa, lo encontré merodeando cerca de la entrada de personal, casi a escondidas, mendigando una recomendación o una explicación. Casi no lo reconocí. De aquel bello ejemplar de hombre, alto, guapo, de cabello ondulado, blanca sonrisa y varonil porte, nada quedaba. Ahora estaba tan flaco que causaba lástima, encorvado con la mirada apagada, con la ropa que alguna vez le compré, toda raída y un tic nervioso en el ojo izquierdo. Muestra de que el estrés ya había causado estragos en su sistema nervioso. Tomé un momento, luego salí de la tienda rodeada de mis nuevos supervisores, luciendo un abrigo costoso y una sonrisa radiante. Él intentó acercarse, balbuceando mi nombre en voz quebrada, pero me detuve y frente a toda la gente que entraba a hacer sus compras, le solté una carcajada cargada de veneno. Después de todo lo que hiciste, ¿todavía tienes el descaro de andar por aquí, Ricardo? Honestamente me dio lástima verlo tan acabado. Después de todo, había sido mi obsesión por un tiempo. No quise que nadie más escuchara el resto. Pedí que nos dejaran solos y le di el golpe mortal. Debiste darte cuenta a tiempo de que hay hombres que tienen la gran fortuna de toparse con alguien como yo. Es una oportunidad en 1.000.000, algo que no le pasa seguido a casi nadie. Pero los hombres que no saben aprovechar esas oportunidades de oro, terminan exactamente donde tú estás, en la basura. Le dije, acariciando esos cachetes que antes eran mi adoración, mientras sacaba un billete de 500 pesos de mi bolso y se lo arrojaba al suelo, justo sobre sus zapatos sucios. Tómalo, abona un poquito de mi parte a tu dignidad, aunque dudo que te alcance. Todo el personal se quedó petrificado. Nadie era capaz de mirarme directamente, y todo el mundo lo sabía. La gente se detuvo a mirar. Algunos se burlaron y él se quedó ahí, paralizado, con las lágrimas rodando sobre sus mejillas hundidas,
mientras yo me subía a mi Mercedes. Aquí quiero ser bien sincera en algo. Es cierto, soy una mujer malvada, una mujer fría y dura, una mujer que ha pagado muy caro estar en el lugar donde ahora me encuentro. Pero también soy una mujer que es capaz de darlo todo por alguien a quien ama, por alguien a quien desea. Ricardo se buscó todo su mal. A mí no me importaba que fuera casado. Lo que me dolió fue el desprecio, el rechazo y que se haya escudado en su devoción y en su fidelidad para hacerlo. Eso no me lo merecía, y no me arrepiento de haberlo hecho pedazos. No me arrepiento de haberle jodido la vida. Porque así como hay hombres poderosos, también habemos mujeres, y cuando das todo por alguien que no lo merece, sabes perfectamente que no te vas a salir con la tuya, que esa persona que estuvo dispuesta a rendirte su reino, también es capaz de hundirte, de destruirte y hacerte desear estar en el infierno, antes de enfrentarte a su indignación o su enojo. El pobre Ricardo se fue creyendo que la mala suerte fue la que le desgració la vida, la que lo dejó en la calle. Pero yo sé que cada vez que pasa por la tienda sin darse cuenta, o sin querer quizás, siente un escalofrío en la espalda. Sabe que es mi mirada, es mi odio y resentimiento, recordándole que a una mujer como yo, nadie la insulta, nadie la ofende, nadie la rechaza, y mucho menos la desprecia. No sin pagar el precio más alto por haberse atrevido a hacerlo. Estoy complacida con la bruja. Yo vivo cada vez más con lujos y más comodidades, disfrutando de mi éxito. Pero véanlo a él ahora. Por engreído se quedó sin trabajo, se quedó sin recomendaciones, se quedó sin amigos. Ya no tiene casa, ya no tiene familia, pues su mujer, nada tonta, aprovechó la primera oportunidad para rehacer su vida. Porque sí, Ricardo intentó muchas veces tratar de volver con ella, pero ella sencillamente lo rechazó y le pidió nunca más acercarse a ella. Ahora era feliz al lado de otro hombre, mientras Ricardo se pudría completamente arruinado y solo. Probablemente lo más importante y cruel del asunto es que ya no tiene alma, al igual que su vida. Ese fuego, esa alegría, esa chispa, esa simpatía se le fue marchitando poco a poco, así como todo lo demás. Es triste verlo mendigando comida, o que lo dejen dormir en un callejón, cuando pudo comer de lo mejor conmigo, o pudo dormir en mi cama. Como dije, no me arrepiento de nada. Últimamente lo he visto reunirse con los teporochos de la colonia, ya totalmente perdido e inconsciente de quién fue. Mi venganza fue completada. No me arrepiento. Después de todo, él prefirió a quien en la primera oportunidad lo abandonó, en vez de quedarse conmigo y vivir cómodamente. Como lo había sentenciado, si no es mío, no sería para nadie más, y lo cumplí. Nadie se atreve a despreciar ni a rechazar a una reina de esa manera, a menos que no tenga miedo de pagar las consecuencias y quedar completamente en la miseria.